Desde hace más de un año tenía en mi mente un proyecto personal que quería realizar en complementación a otro que había hecho hace ya más de 2 años. Hace un tiempo había implementado por mí mismo, desde cero, con ayuda de una placa de Arduino, un Smart Outlet y un servomotor, unas persianas inteligentes que funcionaban desde HomeKit. Funcionaba muy bien, las persianas se abrían y cerraban automáticamente y nunca tuve que cambiar nada desde que la instalé. Pero tenía otro problema, aún tenía que abrir la ventana de mi cuarto como si fuera el siglo XIX. Anticuado, ¿verdad? A raíz de unos cambios estructurales de mi cuarto, decidí dejar de postergar el proyecto y empezar a trabajar en un sistema automatizado que abriera y cerrara mi ventana. Por supuesto, mejorando las falencias que había encontrado en la práctica de mi proyecto de las persianas que había realizado hace 2 años. Decidí además hacer un video para documentar el proceso. Y por qué no, tal vez ayudar a otras personas que quieran conseguir automatizar su ventana y quieran usar un referente existente, teniendo en cuenta que no hay muchos videos que sean muy explicativos. Es por eso que todo el material del video, desde imágenes hasta el código de fuente, lo encuentro en el repositorio de la descripción. Decidí dividir este video en secciones, y en la descripción están los timestamps, por si solamente quieres saltar el resultado final, sin importar todos los tecnicismos que hay detrás. Sin más que decir, empecemos. Esta vez la implementación era mucho más complicada. No estábamos hablando del encendido de un bombillo, un botón o el movimiento de unas cuerdas. Era un reto real tener que mover físicamente una ventana con más de 1 metro de alto, que está en fricción con unos rieles y que además una mala implementación de centímetros iba a arruinar todo. Porque pues, ¿a quién le gustaría que la ventana quedara medio abierta, así fuera por milímetros? La implementación que ya estaba funcionaba bastante bien, pero tenía 3 problemas principales. El primero, solamente tenía 2 estados, encendido o apagado, por lo que tenía que adaptarme a tiempos de cerrado que la verdad no eran la mejor opción. Segundo, la conectividad no era la mejor. Se dependía de que la conexión por Wi-Fi del enchufe inteligente no fallara, y la verdad no funcionaba muy bien que digamos. El tercero y último estaba amarrado a HomeKit, por lo que una persona que no fuera yo con uno de mis dispositivos no podía abrir o cerrar las persianas. La verdad no me juzgo por encontrar estos problemas. Estaba en primer semestre en la universidad y la verdad estoy orgulloso de la manera en la que funcionaba el sistema, pero había que mejorarlo. Entendiendo los problemas con los que ya me había encontrado después de usar la solución que había creado, empecé a investigar sobre cómo iba a diseñar el sistema. Esta fue una tarea ardua, de horas de búsqueda sobre todos los temas, mecánica, programación, electrónica, y después de mucho tiempo en Google y de consultar con conocidos, logré diseñar lo que quería, y me atreví a comprar las cosas que necesitaba. Incluí que iba a necesitar un actuador lineal de un recorrido de alrededor de 33 centímetros, fuentes de alimentación, que bien podían ser compradas o podían ser reutilizadas de dispositivos viejos, una de 9 voltios con 3 amperios para el actuador lineal y otra de 5 voltios con 1 amperio para los demás dispositivos. Además era necesario comprar el sensor de lluvia para que la ventana se cerrara en caso de que detectara agua, un relé doble de 5 voltios, cables para poder puentear las conexiones, una protoboard, una placa NODEMQ ESP8266 que nos ayudará con la lógica de comunicación, un buzzer para las confirmaciones sonoras, igualmente implementos para soldar, estaño, pasta para soldar y cautín. A estos materiales es importante sumarle también los implementos que ya estaban usados en las persianas, el servomotor y el Arduino. Una vez compré todos los elementos, realicé esta lista de precios aproximados en dólares sobre más o menos cuánto costó el proyecto. Por supuesto, este valor tiende a disminuir entre más elementos sean reutilizados, como los cables, como las fuentes o como elementos más costosos como el NODEMQ o el Arduino. El diseño final consistía en un actuador lineal que lograba mover la ventana desde la base, como se ven en las imágenes. Esto era más o menos lo que quería lograr. Me gustaría aclarar que no soy ingeniero electrónico ni eléctrico, y que las bases que usé son bastante rudimentarias. Es posible que hubiesen mejores soluciones, pero trabajé con lo que sabía y con lo que tenía. El protagonista de este proyecto, sin lugar a dudas, era el actuador lineal. El principal reto con este era que había que invertir la corriente para que cambiara la dirección. Significa que si uno era el positivo y el otro negativo, se contrae y viceversa para retraerlo. Mi solución fue un relé doble, de manera que cuando los switches estuviesen cerrados, estuvieran conectados al negativo de la fuente. Al abrir uno, se conectaba el positivo a un canal, y si se abría el otro, se pasaba el positivo al otro canal. Esto me permitiría cambiar la corriente encendiendo cada switch como se ve a continuación. Ahora, los componentes como el servomotor, el sensor de lluvia y los relés necesitaban su propia fuente de alimentación, pues el Arduino y el NODEMQ no era suficiente para que funcionaran en simultáneo. Es por eso que diseñé esta solución. Como se puede ver, los motores serían manejados por el Arduino y el sensor de lluvia por el NODEMQ. Además, entre el NODEMQ y el Arduino tienen 7 canales digitales de comunicación.
La protoboard se usa para que todos los motores, sensores y placas usen la misma corriente y el mismo ground. Cuanto al software, quería usar como protocolo de comunicación HTTP, de manera que fuera una tecnología bastante amigable y prácticamente accesible a cualquier dispositivo con Wi-Fi. El NodeMQ me permitía desplegar una interfaz sencilla para manejar cosas simples, y después de cacharrearle logré cosas decentes por HTML. Quería por supuesto una interfaz que fuera estética, algo no muy elaborado pero que cumpliera su función y fuera bonita. Me puse a diseñarla más o menos como la quería y con qué distribución. Quería un panel informativo, otro funcional y otro de configuración. Además quería basar la estética en macOS o iOS, usando la tipografía de Apple y los interruptores que usan en sus sistemas operativos. Y después la escribí en HTML con ayuda de Bootstrap, quedando algo así. Esto me permitía saber la hora y el estado del sensor de lluvia en el panel informativo, mover la ventana en 5 posiciones, abrir y cerrar las persianas. Finalmente, en la parte de configuración, me dice cómo se encuentra la red y si el autor cerrado al detectar la lluvia está encendido. Ahora se preguntarán por qué usa el NodeMQ y además un Arduino en la implementación, en vez de usar una sola placa para manejar absolutamente todo. La respuesta es sencilla. Estos microprocesadores no están diseñados para el multithreading, lo que significa que de fábrica solamente pueden realizar un solo hilo a la vez. Esto significa que si la placa se concentra en realizar la apertura de una ventana, iba a dejar de atender las peticiones de HTTP. Necesitaba entonces una placa que se encargara de recibir las peticiones por la red y otra que realizara la lógica detrás, utilizando entonces un mecanismo de master-slave. El protocolo master-slave pone al NodeMQ como master escuchando las solicitudes del cliente por HTTP y al Arduino como slave, en el que realiza todas las instrucciones que le indica el NodeMQ. Es aquí en donde se usan los 7 canales digitales mencionados anteriormente, canales que van desde la A hasta la G. Los canales de la A a la E se usan desde el NodeMQ hasta el Arduino, y los canales F y G desde el Arduino hasta el NodeMQ. Como se puede evidenciar, cada uno de los canales digitales se le asigna un significado, siendo A el canal para referirse a abrir o cerrar, B para persianas o ventana, C y D para datos en general, y E para confirmar el envío de un nuevo mensaje. Además, los canales F y G se usan para confirmar recepciones de mensajes y para indicarle al máster si el esclavo está en línea y escuchando. Podemos establecer entonces el siguiente diagrama de comunicaciones, en el que el cliente realiza la solicitud tipo POST o GET a las rutas, el NodeMQ verifica el sensor de lluvia y la disponibilidad del esclavo mediante los canales F y G. Después se establece la secuencia y se envía el mensaje al esclavo. Este realiza una confirmación negando un bit en el canal G y el NodeMQ le responde finalmente al cliente. También podemos observar qué sucede en caso de que se rechace la solicitud por el esclavo, bien sea porque está ocupado realizando otra acción o porque se ha perdido conexión. O qué sucede en caso de que el sensor de lluvia indique valores analógicos que hagan entender que hay lluvia. La integración con Siri se hizo usando la app de atajos. Debido a que cada una de las rutas corresponde a una acción o a una solicitud, la implementación en la app fue muy trivial. Usando el bloque de obtener contenido de la página web y bloques lógicos y de concatenación de texto, realicé las correspondientes atajos para poder interactuar con la ventana. La ventaja de usar atajos fue que al crearlos en mi celular los podía usar en mis otros dispositivos e incluso anclarlos a la barra de menús de mi computadora. Después de tener la solución probada y armada, necesitaba montarla a la ventana como tal. Estaba buscando una solución que fuera sencilla pero duradera y resistente, por lo cual contacté con mi primo Gustavo, diseñador industrial, quien me ayudó a diseñar una platina con un tubo para que se sostuviera contra la pared y finalmente pegarlo con una cinta doble faz industrial para ese extremo. Para el otro extremo, que iba contra la ventana, usé una de las piezas que incluía el actuador lineal y se ajustaría con los pasadores a ambos extremos, para que el actuador lineal fuera extraíble con solo quitar esos seguros. Finalmente, el cable del sensor de lluvia necesitaba ser lo más delgado posible, por lo que encontré uno usado para el cableado eléctrico de los carros. Esto debido a que debía pasar por entre las ventanas y hacer el menor bulto posible. La idea era trenzar este cable y dejar el sensor de lluvia fuera de la ventana, revisando que efectivamente se cerrara al detectar agua. Tenía que comprar los materiales y mi primo me dio el contacto con el que podía realizar la pieza que él diseñó. Fui hasta el local y una semana después pude ir a recogerla. Fue además que realizar los huecos sobre la pieza para que se ajustaran sobre el pasador. Y después de varias visitas a diferentes tiendas y ferreterías, por fin obtuve mi resultado final. Lo que comenzó en su momento como una simple idea hace más de un año, con un poco de tiempo, ayuda de mis conocidos y muchas consultas en internet, pude realizar mi propia ventana automatizada que funcionaba con Siri,
tenía su propia interfaz y que además se adaptaba al sistema que ya había realizado anteriormente. Desde el comienzo del proyecto hasta el final me tomó alrededor de mes y medio concretarlo, por supuesto partiendo de la idea en bruto, pero con los planos, el código realizado y la lista de materiales pude haberme demorado unas simples 4 horas. Es por eso que incluyo en la descripción de este video un repositorio en el que pueden encontrar los códigos fuente, los diagramas y esquemas para que cualquier persona pueda realizar una automatización como esta. No me queda más que decir que si alguien quiere saber más sobre la solución o tiene dudas, puede preguntarme en los comentarios, pues estaré dispuesto a ayudar a quien lo necesite. Gracias por verlo hasta el final y si les gustó o fue útil, los invito a darle like y compartirlo.